Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos un día más a la comunidad contigo. Es viernes 11 de diciembre y vamos a abrir nuestras Biblias en el último capítulo del libro de los Jueces y vamos a leer el último versículo de este capítulo, el versículo 25, y dice: En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. ¿Qué pasa cuando no consideramos a Dios en lo que hacemos? Pasa justamente eso. Cada día uno hace lo que le parece recto ante sus propios ojos. Pero el pasaje dice que en aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Saben, cuando leemos en el primer libro de Samuel, que es el último de los jueces, Samuel es el último de los jueces, en el capítulo 8, vemos que Samuel ya estaba viejo. Entonces, dice la palabra que puso como jueces a sus hijos, y dice el relato también que ellos se desviaron y aceptaban sobornos y no juzgaban correctamente. Entonces los ancianos de Israel fueron a Samuel y le pidieron que les constituyera un rey. También dice en la palabra que esto no le gustó a Samuel. Entonces él oró a Jehová y Jehová le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Israel no tenía un rey, como dice el versículo que hemos leído al principio en Jueces. ¿Y saben por qué? Porque Dios era quien debía gobernar sobre ellos. Dios era su rey. Pero lamentablemente ellos no entendían eso. Y durante toda la época de los jueces, el pueblo estuvo en idas y venidas, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, adorando a dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos y luego pidiendo ayuda para que Dios los librara. El problema era, como dice en Jueces 2:10, luego de la muerte de Josué y toda la generación de Josué, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Saben, tristemente, los hijos de las personas que habían conquistado la tierra prometida no conocían a Jehová, no conocían a Dios. Entonces, como dice en Jueces 2:11, estas personas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta nueva generación no consideraba a Dios en su vida. Y a través de todo el libro de los jueces, vemos a personas completamente desorientadas. Y saben, ese es el problema cuando no consideramos a Dios. Porque al no considerarle, no hacemos su voluntad. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no consideramos a Dios en nuestro caminar? No hacemos la voluntad de Dios. Lo que hacemos es nuestra voluntad. No consideramos lo que Dios nos dice. Vivimos conforme a lo que nosotros pensamos. Seguimos viviendo de acuerdo con el engaño de la serpiente en el jardín del Edén. ¿No necesitarán de Dios? Si comen del fruto que Dios les dijo que no coman, van a ser como Él y van a conocer de primera mano lo que es bueno y lo que es malo. Hoy nos sentimos tal vez hasta orgullosos de aprender de nuestros errores. Es duro tener que aprender de los porrazos que nos damos en la vida. Por lo general, porque tomamos malas decisiones y no consideramos a Dios. Entonces, la experiencia es quien nos enseña y no Dios. ¿Saben? Cuando era pequeño, mis papás me dijeron que no debería meter nada a los agujeritos de los tomacorrientes. Pero, como yo me veía como un investigador independiente, tuve la flamante idea de meter la lima de un pequeño corta uñas a un lugar prohibido. ¿Qué pasó? Salí volando hacia atrás y vi cómo la punta de la lima quedó carbonizada. Desde ese momento yo sé que no debo meter nada a esos agujeritos. ¿Por qué no hice caso a mis papás?
Saben, es por la misma razón que los israelitas no consideraron a Dios, y es por la misma razón que muchas veces nosotros no consideramos a Dios. Yo pensaba que podía hacer las cosas a mi manera, y tal vez mis padres no querían que yo disfrutara de la diversión. Entonces tomé la decisión y desobedecí. Lo peor de todo es que desobedecemos sabiendo que estamos desobedeciendo. Vamos en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que no está bien. Vamos en contra de la voluntad de nuestros papás, sabiendo que no está bien. Pero lo hacemos porque pensamos que lo podemos y que no sufriremos las consecuencias. Entonces pasa que tomamos nuestro propio camino. Y es triste ver todo lo que sucedió en el tiempo de los jueces. Guerras, robos, violaciones, matanza, idolatría, guerra entre hermanos y muchas otras cosas más. Lo triste es que al tomar nuestro propio camino, queremos justificarnos. O tal vez queremos aplacar nuestra conciencia. Entonces tratamos de acercarnos a Dios a nuestra manera, y tratamos de rendirle culto a nuestra manera. En el capítulo 17 de Jueces vemos a un personaje que se llama Micaías, haciendo imágenes para alabar a Jehová, en un santuario que él edificó, donde también instituyó su sacerdote personal para hacer las cosas a su manera. Pero no queda ahí, porque lo peor de todo es que pensamos que lo estamos haciendo bien. Y como dice la palabra, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Hermanos, cuán fácil es engañarnos a nosotros mismos. Siempre estamos dispuestos a pensar que lo que estamos haciendo es correcto. Estamos en nuestro propio camino, tratando de convencernos que estamos haciendo lo correcto. Lo que el Señor quería desde un principio era que el hombre dependiera de Él. Mientras el hombre escuchara lo que Dios le tenía que decir, las cosas marcharían bien. Mientras el hombre dependiera de Dios, todo estaría en orden. Pero lamentablemente el hombre decidió desobedecer a Dios y tomar su propio camino. Decidió sacar a Dios de su vida y tomar sus propias decisiones. Y cuando se vio en problemas, trató de relacionarse con Dios a su manera. Ahí vemos la historia de Caín, que quiso hacer las cosas porque él pensaba que las cosas deberían ser así. Y se enojó con Abel, porque Abel estaba haciendo lo que Dios quería. Lo peor es que el hombre comenzó a hacer lo que le parecía recto ante sus propios ojos, sin verdaderamente considerar a Dios. Aún así, el Señor nos da la posibilidad de volvernos a Él. No en nuestros términos, sino en sus términos. Por eso Él envió a Jesús a que naciera como un pequeño bebé, que viviera una vida perfecta, en pleno cumplimiento de la voluntad de Dios, y que muera en nuestro lugar pagando el precio por nuestros pecados, y luego resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿consideramos a Dios en lo que hacemos? ¿O solo hacemos lo que nos parece recto ante nuestros propios ojos? ¿Buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿O tal vez solo tratamos de relacionarnos con Dios a nuestra manera? Sería triste que estemos viviendo como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, no considerando al Señor, no escuchando al Señor y después pidiéndole ayuda al Señor. Verdaderamente me parecería triste que mi historia terminara como termina el libro de los jueces. Y tal vez es el momento en el que el Señor está hablando a nuestro corazón, está hablando a tu corazón, para que le digas, Señor, soy pecador y me he dado cuenta que estoy viviendo pensando que estoy haciendo lo recto. Pero eso es lo que ven mis ojos. Te pido que me perdones y me salves. Quiero conocerte y hacer tu voluntad. Vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara para mostrarnos lo que podemos estar viviendo, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad y no conforme a lo que nosotros pensamos que está bien. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has enviado a Jesucristo para que podamos tener salvación, para que podamos relacionarnos contigo, para que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana.